Buenas, yo soy Alessandro Sánchez y yo les pondré sobre Charles Dickens. Charles Dickens fue un escritor británico nacido en Lansford, Bournemouth, Inglaterra, el 7 de febrero de 1112 y murió el 9 de junio de 1170 en Gats Hill Place. Es uno de los escritores de la era victoriana que aún conservan bastante notoriedad y popularidad, ya que varias de sus obras aún siguen siendo adaptadas tanto al cine, a la televisión como al teatro. Para entender la obra de Charles Dickens hay que entender su infancia, sus primeros años. Él se trasladó con su familia a la edad de 5 años y no recibió ningún tipo de educación hasta los 9. Y desde muy joven se sintió bastante apego hacia novelas picarescas como Las aventuras de Roderick Random, Tom Jones de Henry Fielding, Robinson Crusoe y El Quijote de la Mancha. A, a pesar de haber recibido educación hasta los 9, muchos lo catalogan como alguien autodidacta. Uno de los acontecimientos que lo marcó por vida fue haber trabajado a la edad de 12 años en una empresa de chinola, después de que su padre terminara en la cárcel y toda su familia tuviera que mudarse allí por culpa de la acumulación de deudas. A pesar de haber salido su familia de la cárcel, Charles Dickens siguió trabajando en la compañía y esto lo afectó de gran manera que lo ejemplificó en su novela casi semi-autográfica, David Copperfield. A partir de estos acontecimientos, Charles Dickens fue amasando su carrera a partir de, primero como pasante en un bufete, luego ascendiendo hasta llegar como un periodista político en el Morning Chronicle, que le permitió viajar por toda Inglaterra para ir reportando sobre las campañas electorales del país. A este punto, Charles Dickens ya, después de haber escrito varias novelas como Oliver Twist o algunos cuentos como el de Benicio Scrooge, se fue considerado un gran novelista que hablaba sobre los temas sociales que afectaban al Reino Unido de la era victoriana. Y su gran popularidad fue tanta que le permitió comprar el ya mencionado Gatchill Place, que fue un hogar que él siempre deseó habitar desde que era niño. Su gran bestseller fue David Copperfield, el cual llegó a vender hasta 100,000 ejemplares en poco tiempo. Este es Charles Dickens. El trabajo de Charles Dickens es reconocido por varios aspectos, como su realismo, su estilo de prosa y su comedia a veces hasta un poco cruda. Sin embargo, autores como Oscar Wilde, Henry James y Virginia Woolf se quejaron de su falta de profundidad psicológica y su escritura floja y su sentimentalismo hacia los personajes. A pesar de todo esto, el término dickensiano se acuñó para referirse a obras que hablaran sobre problemas sociales de la clase baja. Charles Dickens muere en su hogar a causa de una hemorragia cerebral el 9 de junio de 1970 en ya mencionado Gatchill Place, un día después de haber sufrido una apoplejía. A pesar de, en contra de sus deseos, fue enterrado en la llamada esquina de los poetas de la abadía de Westminster y no en la catedral de Rochester que se encontraba cerca de su hogar. Al día de hoy no se encuentra ninguna escultura hacia él, excepto una que se encuentra en Filadelfia. Esto debido a que fue uno de sus últimos deseos después de morir. El estilo literario del gran Charles Dickens se caracteriza por ser un poco florido y poético, con, como ya mencionado, toque cómico y tener sátiras hacia el esnovismo de la época, al cual él llamaba el refrigerador noble. Y los personajes de Charles Dickens se caracterizan por ser personajes memorables y creativos para la época en que se escribieron y hasta tenían nombres bastante peculiares. Y varios de sus personajes famosos son Ebenezer Scrooge, Fagin, Mr. Gamp, David Copperfield, Oliver Twist, Miss Havisham, etc. Y uno de los personajes más importantes también de la misma obra de Charles Dickens es la misma Londres que siempre él describe en sus obras, desde los bares y los pubs que están a las afueras de la ciudad, como el mismo río Támesis. Y uno de los fundamentos por el cual las novelas de Charles Dickens fueron sumamente populares fue porque eran entregas semanales o mensuales en periódicos o revistas, lo que las hacía más accesibles al público y hasta más baratas.
Cuando estas finalizaban, eran todas juntadas en un solo libro y publicadas como tal. La popularidad llegó hasta Estados Unidos, donde los barcos que venían desde Inglaterra y Reino Unido siempre eran cuestionados si poseían alguna copia de algún periódico con la continuación de alguna de sus historias. Y la manera de conseguir los personajes de Charles Dickens fue conseguirse en cómo se ilustraban y la relación que tenía con los mismos ilustradores. Y esto pronosticaba cómo él visionaba hasta la misma ciudad en muchos casos. Charles Dickens tiene un montón de críticas sociales, como por ejemplo el efímero, la estratificación social de la sociedad victoriana a través de sus trabajos. Mantenía una gran empatía por el hombre común y un escepticismo por la familia burguesa. Por ejemplo, Dickens humanizó a las mujeres prostitutas debido a varias de sus obras, lo que hizo que se le bajara un poco la discriminación que tenía a estas mujeres en su época. Y la novela más emblemática de Charles Dickens es la ya mencionada David Copperfield, ya que como ya mencioné anteriormente, es una novela autobiográfica, que es un viaje, es de esos tipos de trabajo que son un viaje de la infancia hasta la madurez. Fue escrita durante 2 años y publicada entre 1849 y 1850. Pero a pesar de todo esto, el escritor no supo estructurar bien la obra y sí que se podrían encontrar algunos problemas al leerla. Y estas son algunas otras obras literarias de Charles Dickens, que también posee uno de los libros más vendidos de la historia, que se llama Historia de 2 ciudades, que se registran hasta 200 millones de copias vendidas. Entre sus relatos más populares podemos encontrar Cuento de Navidad o Los fantasmas de Scrooge, conocido popularmente, que cada Navidad existe alguna serie o película la termina adaptando para la familia. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias.